Este es el pastor Javier Sotolongo de la Iglesia Estrella de Belén y continuamos en nuestra programación sobre el estudio de Romanos. Queremos dejarle saber o recordarle la inscripción suya para los cursos de Miami Bible College, que puede hacerlo ya llamando al teléfono de la iglesia. Si usted quiere obtener su diploma en Biblia o asociado o bachiller o maestría, tiene que llamarnos para inscribirse en uno de estos cursos. Los cursos son Teología Básica, Matrimonio y Familia, Nuevo Testamento y Liderazgo. Hoy vamos a continuar con Romanos capítulo 4. Y Romanos capítulo 4 nos habla de cómo Dios resolvió el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado. Pablo nos dice que el pecado está tanto entre los gentiles como entre los judíos. Ninguno tiene excusa. Todo el mundo está bajo condenación. ¿Cuán grandes son nuestros pecados? Ofensas, transgresiones. Ahora, para entender el significado de nuestros pecados, tenemos que entender la santidad de Dios. Usted no entiende el pecado suyo cuál es, ni la profundidad de su pecado, hasta que usted no entiende qué cosa es la santidad de Dios. El castigo por el pecado. Mire, piense por un momento en Adán, por ejemplo. ¿Qué le llevó o qué le costó a Adán? Dice la Biblia que Adán fue expulsado del jardín del Edén. Aparte, Adán fue condenado a morir. Eso es para que usted tenga una idea de lo que es el pecado delante de Dios. Estamos hablando de un ser santo, un ser que repudia el pecado, un ser justo, que ningún tipo de pecado puede entrar a su presencia. La Escritura nos dice en Isaías capítulo 6 que una de las cosas que repiten en la adoración los arcángeles, los serafines, es santo, santo eres tú, Señor Todopoderoso. Es decir, nosotros entendemos lo que es el pecado cuando nosotros entendemos lo que es la santidad de Dios. Dice el apóstol San Pablo en Romanos 3:21, que leímos en el programa pasado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Usted se da cuenta? La Biblia nos habla que a no ser que Dios pasa por alto nuestros pecados, ¿cómo los pasa por alto? Llevándolos sobre la persona de su Hijo Jesucristo y muriendo y pagando por ello en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo se salva un ser humano? Bueno, si vamos a la Escritura, nos damos cuenta que hay un método de salvación desde el principio, y es la fe. Por ejemplo, aquí en Romanos 4, versículo del 1 al 25, Pablo nos habla de Abraham. Cómo Abraham fue salvo no por las obras de la ley, sino por la fe. Imagínese que un juez lee su innumerable lista de delitos, de cómo usted ha ofendido a Dios, a la sociedad, a su familia. Usted sabe las consecuencias de su conducta porque usted sabe lo que dice la ley. Pero el juez se baja de su asiento y le dice al policía que le ponga las esposas y se lo llevan preso en el lugar suyo. Eso es lo que nos está hablando la Escritura con respecto al sacrificio de Cristo. Yo merecía la condena, pero Jesucristo nos declara a nosotros justos porque Él llevó la condena. Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Esa es otra versión de la Escritura que nos dice
el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Dice, los que practicaban la ley decían que era a través de las obras de la ley. Eso es los judíos. Bueno, me salvo a través de cumplir la ley. Pero Pablo les recuerda que eso no siempre fue así. Pues la ley existió 400 años después de Abraham. Y la Escritura decía que Abraham fue justificado o salvo sin la ley y solo por la fe. Dice Romanos capítulo 3, versículo 3. Es decir, Abraham se salva no por cumplir la ley, dice Pablo, sino por la fe. Porque en el tiempo de Abraham no había ley. Dice el versículo 3, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Dice en otra versión, pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Pablo está tratando de decir que la salvación siempre fue por la fe. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice el versículo 17. Dios llama a Abraham, padre de muchas naciones, siendo un anciano como su esposa fue, luego concibe de 90 años. Es decir, nosotros vemos aquí a Abraham ejerciendo la fe y siendo salvo a través de la fe. Jesús es llamado pecado, nos dice la Biblia, 2 Corintios 5:21, siendo santo, pero el pecado mío lo llevó Jesucristo. Y entonces Dios nos llama santo a los creyentes que somos pecadores. Esta es la doctrina de la gracia y la doctrina de la justificación. Dice la Biblia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, esa es la doctrina de la gracia. Que Pablo dice, cada persona tiene acceso a través de Jesucristo. Estimado radioyente que me está escuchando, usted también tiene acceso. Cuando usted viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados. Hágalo ahora mismo y ponga su fe en Jesucristo. Esperamos su llamada para regalarle una Biblia.